Muy buenas noches, Dios la bendiga, la invito a orar. Amado Dios, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por traernos con bien a este lugar, al sector del Llanito, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, y también a través de las redes sociales. Amado Santo, tu palabra dice en la primera carta a los Corintios capítulo 1, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque le parecen locura, pero se han de discernir espiritualmente. Así que te suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender estas grandes verdades, de tal manera que nuestra fe en ti pueda crecer y ser poderosa, para que tu nombre, Señor, sea alabado y glorificado, para que todos los que estemos aquí recibamos ese sello del Espíritu Santo y nuestros amigos en YouTube también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿quién me puede decir cómo se tituló el tema de anoche? A ver, no lo dije en las redes sociales, en la predicación, pero sí está en las redes sociales. La marca de la bestia. Un distintivo del grupo que se pierde. La marca de la bestia, un distintivo del grupo que se pierde. ¿Quién me dice qué es la marca de la bestia? Muy bien, resulta que en la predicación yo no lo dije tampoco. Tampoco está en YouTube. ¿Por qué no lo dije? Porque tenemos que establecer las bases sólidas en la palabra de Dios para decir qué es la marca de la bestia. El tema de ayer, hablamos de la marca de la bestia, vimos qué es la bestia, vimos los símbolos que nos identifican, tampoco dije el nombre de la bestia, porque hay que dar una serie de fundamentos. Por ejemplo, mi hermano allá que sabe de construcción, ¿verdad? Para poder levantar las paredes, primero hay que echar las bases sólidas, ¿cierto, mi hermano? Hacer excavación, ¿verdad? Fundir, como dicen por allí, el concreto con las cabillas, ¿verdad? Y luego entonces usted tiene una base sólida para levantar la casa, el edificio, lo que usted vaya a construir. Entonces estamos ahorita haciendo las bases sólidas para poder decir con presteza, con seguridad, qué es la marca de la bestia y quién es la bestia. ¿Sí? En toda la predicación yo no lo dije anoche. Y vamos a seguir dando esas bases sólidas. Hay algo interesante. La escritura sí nos da detalles de qué es el sello de Dios. Cuando yo entiendo qué es el sello de Dios, yo voy a poder comprender qué es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que el Señor lo reprenda, amén. Él le gusta imitar a Dios. ¿Sí? Es interesante. Por ejemplo, nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Algunos le llaman Trinidad, a otros no les gusta el término. En la Biblia no aparece el término Trinidad, pero es un concepto teológico, yo lo entiendo así, es un concepto teológico que tenemos tres personas que forman Dios. Hay unos que prefieren decirle divinidad. Sin embargo, en la escritura también existen divinidades paganas, como por ejemplo los Baales, que mencionamos ayer en Primera Reyes capítulo 18. Porque divinidad es un dios, y hay dioses paganos falsos, y hay un Dios verdadero, creador y todopoderoso. Así que los dejo a su elección. Si usted le quiere decir Trinidad o divinidad, deidad, de divinidad, muy bien. Pero lo importante que les quiero mencionar es que tenemos tres personas que forman nuestro Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabe que el enemigo también tiene una trinidad satánica? ¿Sí? De hecho, ayer en Apocalipsis capítulo 12 vimos parte de esa trinidad satánica. Porque está el dragón, que ya sabemos quién es, le dio la autoridad ¿a quién? A la bestia que sube del mar,
¿Y quién es el tercer componente allí? La bestia que sube de la tierra, que en Apocalipsis 17, ahora la bestia que sube de la tierra le llaman el falso profeta. Qué interesante. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ahora el demonio tiene su trinidad satánica. Tiene el dragón, la bestia que sube del mar y la de la tierra o falso profeta. Que son sinónimos porque utilizan esos dos términos en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Dios tiene un mensaje poderoso para el tiempo del fin de los tres ángeles en Apocalipsis capítulo 14. El demonio, que siempre quiere imitar a Dios, tiene también tres mensajes satánicos para el tiempo final. En Apocalipsis 17 dice que son tres espíritus a manera de rana. ¿Sí? Siempre quiere imitar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 11, hay otro nombre que se le da, es el rey del norte en el tiempo final a poder anticristo, porque él quiere ser igual a Dios. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, dice que el demonio que se convirtió en demonio porque Dios creó fue un ser santo, ¿verdad? Entonces él quiso ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Él siempre quiere imitar. ¿Y por qué quiere imitar? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Para confundir a las personas. Aunque en el mundo existen iglesias satánicas, porque sí las existen, y hay la Biblia satánica, y hay los 10 mandamientos satánicos, él generalmente no se presenta así. Él se presenta imitando a Dios. De hecho, Jesús en su sermón profético en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, esos tres capítulos es el mismo sermón, porque están en los evangelios que le llaman sinópticos. O sea que son los evangelios con la misma visión. Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan tiene otro enfoque, otra visión. Pero estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en Mateo está el sermón profético en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, es el mismo sermón, pero hay que leerlos los tres porque añaden cada uno detalles que complementan cada uno. Allí Jesús dijo que vienen falsos profetas, falsos maestros, ¿y qué más viene? ¿Un falso qué? Un falso Cristo. Siempre va a imitar. Entonces, como Dios tiene el sello de Dios, entonces, ¿qué hace ahora el enemigo? Crea su propio sello. O en las traducciones en el español le llaman marca. Aunque cuando usted ve la palabra que se utiliza en el griego para marca, es la palabra jaragma, y se puede traducir como marca o se puede traducir como sello. Cuando usted estudia los escritos de Elena de White acerca del sello de Dios o la marca, ella indistintamente en las traducciones al español dice la marca de Dios o el sello de Dios. ¿Sí? Simplemente es una traducción en el español para nosotros hacer una distinción. Cuando te digan marca, ¿a qué se está refiriendo? A la marca o el sello de la bestia. Y cuando te digan sello, ¿se está refiriendo a quién? Al sello de... Pero es indistinto, son sinónimos. Porque él siempre quiere imitar. Entonces, como él quiere imitar, vamos a ver qué es el sello de Dios, qué es el sello de Dios, y entonces vamos a poder distinguir la contraparte, que es la marca o el sello de la bestia. Amén. Vamos entonces a ver qué es la marca o el sello de Dios. En nuestro Apocalipsis, iba a decir la primera cita en nuestra lectura bíblica central, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6.
y nos vamos a ubicar en el último versículo. Apocalipsis capítulo 6 y el último versículo. Quien lo tenga se puede poner en pie y lo puede leer. La último versículo de Apocalipsis capítulo 6, no importa, déjalo allí. Muy bien. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién puede sostenerse? Cuando usted lee el contexto bíblico de eso que está allí, se está refiriendo al sexto sello de Apocalipsis. Y el sexto sello, disculpen que es que estoy luchando un poquito aquí con el viento, en Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello está hablando sobre los elementos de la tierra, de la naturaleza, que están siendo conmovidos porque se acerca la venida de Cristo en poder y gloria. Amén. Fíjense, ubíquense allí en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 12. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12. Oye, hermana Lina, vale oro, vale, definitivamente. Gracias, hermana Lina. Amén. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso como una tela de luto. La luna entera se volvió toda como de... ¿Y qué pasa con las estrellas del cielo? Cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se replegó como un pergamino. ¿Y qué sigue diciendo allí? Que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. ¿Qué está sucediendo aquí con todo lo que es la naturaleza? Está siendo sacudida hasta lo sumo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando usted sigue leyendo el versículo siguiente, dice el versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué entonces la naturaleza es conmovida? ¿Por qué? Según estos versículos. ¿Por qué? Porque Cristo viene en poder y gloria. Amén. Y todo aquel que no está en el grupo de Dios, porque hemos hablado de que en los tiempos finales van a haber ¿cuántos grupos? Solamente dos. Entonces, el que no está en el grupo de Dios, cuando ve venir a Cristo, cuando la naturaleza se está conmoviendo, cuando hay un terremoto como nunca antes lo hubo, de tal manera que las islas se hunden y las montañas se caen, el que está en el grupo de los perdidos, prefieren que las montañas le caigan encima, que los sepulten vivo, para no ver a Cristo venir en las nubes en poder y gloria. Obviamente, yo sé que usted no quiere estar en ese grupo. Pero entonces ahora viene la pregunta, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cabe esta pregunta? ¿Es válida esta pregunta? ¿Quién puede sostenerse en pie con semejantes eventos en este mundo? Los que se han preparado, hermana, muy bien. Los que se han preparado. Los que están sellados. Cuando ahora yo veo Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Los ángulos de la tierra son los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Deteniéndose en los 4 vientos, y los vientos simbolizan guerras, destrucciones, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y que tenía, ¿qué tenía? El sello de Dios. Y sigue diciendo allí,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles que a quienes le había dado poder, ¿para qué? Para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. No se preocupe porque viene un terremoto como nunca antes lo hubo. No se preocupe por eso. No se preocupe porque el sol se va a oscurecer como una tela de luto. No tiene por qué preocuparse por eso. No se preocupe porque la luna se va a volver como sangre. No. No se preocupe porque las estrellas van a caer. No tiene por qué preocuparse por eso. No tiene por qué darle temor. ¿Cuál es su preocupación? Según lo que acabamos de leer aquí, hermana. Recibir el sello del Dios vivo. Esa es su preocupación. Esa es la diligencia que usted debe hacer en su preparación espiritual. Porque a mí la palabra aquí me está diciendo que Dios va a detener esta destrucción. ¿Hasta qué momento? Hasta que hayan sellado, ¿quiénes? Los siervos o los salvados, que son sinónimos, ¿verdad, hermana? De nuestro Dios. ¿Y dónde se va a colocar ese sello? En la frente. En la frente. Qué interesante que la marca de la bestia, según leímos ayer en Apocalipsis capítulo 13, ¿va dónde? En la frente o en la mano derecha. Y mencionamos que en la frente es porque es nuestra convicción. Están convencidos de que esa es la adoración correcta. ¿Y qué dijimos ayer? Que al que usted adore, a ese va a servir o a obedecer. ¿Cierto? Pero si usted adora a Dios verdaderamente, y el tema de hoy vamos a profundizar en eso, y el de mañana también, porque esto es un tema amplio, entonces usted va a recibir ¿qué? El sello de Dios. ¿Pero dónde? Noten que Dios no sella en la mano, porque el sello en la mano dijimos que era ¿qué? Por coacción, por conveniencia. Porque en Apocalipsis 13 dijimos que el que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Entonces muchas personas, aunque vean esa forma de oración falsa, se van a dejar igual colocar la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos quieren, porque ellos dicen que Dios no puede suplir sus necesidades, que ellos tienen que trabajar. No lo dicen de boca, pero al dejarse sellar en la mano, eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Hermano, déjeme decirle algo. Hace 5 meses me atropelló un vehículo. Yo venía con mi esposa justamente de predicar en un grupo pequeño. Esa misma noche. Ya casi iba llegando a la casa. Me faltaban como 20 metros para que llegáramos al sitio de donde salíamos de la avenida que baja del terminal de pasajeros aquí en Puerto Ordaz. Y el carro venía, parece que lo venía persiguiendo otro carro y el tipo venía vuelto loco manejando y ahí en esa avenida no hay acera. Yo venía por la orillita, igualito el carro me golpeó. Yo venía, mi error nuestro error fue darle la espalda al sentido como vienen los vehículos. Hermana Marily, ¿cuántas veces nosotros hablamos en los clubes que las caminatas hay que hacerlas viéndole el frente a los carros? Y yo he dado esa especialidad de caminata. Pero a veces uno se le van los libros. Bueno, cometimos ese error, hermano. Venía dándole la espalda a los carros. Hermano, y ese carro, yo creo, no sé si caí, José, como a 15, 20 metros, entre la caída más lo que rodé, prácticamente casi que caigo enfrente de la casa. Imagínense usted. Y déjeme decirle algo, mis hermanos. Yo empecé a trabajar prácticamente fue hace 8 días atrás. Tengo casi 2 semanas trabajando. Vivo alquilado.
o vivimos alquilados. Necesidad de comida, necesidad de medicina. Transpórtese para acá, transpórtese para el hospital, transpórtese para las terapias. Pregúnteme quién nos sostuvo. Dios. Perdón, esposa querida, disculpe. Ella siempre me corrige que yo hablo en singular. Plural, mi amor. Tienes razón. Nos sostuvo Dios. A través de la bendición que nos da de todos ustedes y gracias por sus oraciones y por todas sus bendiciones. Que Dios les multiplique. Hermano, nos sigue sosteniendo Dios. Amén. Hoy me tocó montarme por allá en 3 cuerpos de andamio y montarme para allá en un techo. Y la gente, hermano, no, gracias al Señor, estamos trabajando. No dudes de que Dios puede sostenerse a ti y a toda tu familia cuando usted le es fiel a Dios. No lo dude. Mucho menos lo dudes cuando vengan estos eventos finales que no se podrá ni comprar ni vender. Usted tiene que recibir es el sello de Dios. No se preocupe que qué va a comprar, que qué va a comer, que si lo van a perseguir, eso no es su problema. El problema suyo es dejarse poner el sello de Dios. Ese es su único problema. De lo demás, tenga la plena seguridad que se encarga Jehová de los ejércitos. El Todopoderoso, el Dios Altísimo, Él se va a encargar de ti y de tu familia y de todo aquel que tenga ¿qué? El sello de Dios. ¿Que va a dónde? Porque usted tiene que tener la convicción de que Dios lo puede hacer. ¿Cree usted que Dios puede sostenerte? Hermanos, nosotros acá en Venezuela, con toda esta crisis económica que hemos tenido, como usted le llame, crisis económica, bloqueo, como usted le quiera llamar, ¿quién los ha sostenido usted? ¿En cuánto está el dólar hoy? 219 no sé cuánto, ¿no? Creo. ¿No te sostiene Dios? Y en la pandemia, ¿quién te sostuvo a ti? Cuando yo me congregaba acá en Villa Bahía, en esa época tan tremenda, que ni a gasolina había, no había batería, no había... ¿Ustedes vieron esa película? Ustedes tienen carro, ¿verdad? Pura yuca y sardina. Y harina no había que moler maíz. Y veníamos en una camioneta, José, venía de Unare para Villa Bahía, y las personas empezaron a hablar, y no estamos hablando de profecía, pero la gente decía, yo no me explico cómo yo como, y come mi familia. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos ahí detrás en la camioneta, en la picó, en la perrera, como le llamen? A nosotros el que nos sostiene es Dios. Y no veníamos hablando de profecía. No sé si las personas eran cristianas, evangélicas o qué eran, pero teníamos una certeza todos. Llegamos a una conclusión. A nosotros el que nos sostiene es Dios en medio de la crisis. Entonces no te puede sostener Dios en medio de una crisis porque le vas a ser fiel y porque quieres recibir el sello de Dios y no dejarte marcar por el enemigo de las almas. ¿No puede Dios sostenerte? Ahora cabe la pregunta entonces, ¿qué es el sello de Dios? ¿Cierto? Porque si yo tengo ahora las bases bíblicas, que es el sello de Dios, todo lo contrario ¿es qué? No, todo lo contrario es la marca de la bestia. Porque estamos haciendo una comparación, ¿verdad? Entre dos grupos, ¿cierto que sí? El grupo de los que están salvados y los grupos que son perdidos. Los que son el Hijo de Dios y los que son de la perdición. ¿Sí o no? ¿No es lo que hemos estado hablando? Pero estamos hablando que hay distintivo entre cada grupo. Uno tiene el sello de Dios y el otro tiene la marca de la bestia. Si nosotros a través de la Biblia sabemos qué es el sello de Dios, todo lo contrario es la marca de la bestia. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Vamos a empezar a desglosar esa parte en los pocos minutos que nos queda y mañana vamos a continuar.
Nuestra lectura bíblica central estuvo en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 1. Disculpa, nosotros leímos Apocalipsis 7:4. No lo leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo un momento y vamos a Apocalipsis después 14, 1 y 2. Muy bien. Fíjense cómo dice 7:4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero ¿será que los únicos que van a ser sellados son las personas que nacieron en Israel? ¿O Dios tiene un grupo de los salvados en la ancha faz de la tierra que Dios simplemente le da un símbolo y le llama? ¿Y le llama cómo? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Israel, o los hijos de Israel. Porque ¿qué significa Israel? A ver, ¿quién recuerda? No, ese es Abraham. ¿Qué significa Israel? Que antes se llamaba Jacob, que Jacob significa engañador. ¿Y qué ahora? ¿Por qué Dios le cambió de engañador a Israel? Porque peleó con Dios. Entonces, ¿qué significa Israel? El que pelea con Dios. O el que pelea junto a Dios. ¿No estás tú llamado en el tiempo del fin a pelear contra las fuerzas del mal? Pero no es con tus fuerzas, sino es con el Espíritu Santo y las fuerzas de Dios. Entonces, pregunto, ¿no está bien que usted se llame en los tiempos finales Israel? ¿No vas a luchar con Dios en los tiempos finales? Sáquese entonces el chip, formatelo, bórrelo. Porque cuando usted le dice en Israel, entonces usted se va allá a las tierras de Palestina y usted dice, no, los únicos que son salvos es Israel. Hermano, no estamos hablando de que hay una batalla, un conflicto de los siglos que se está desarrollando y que se va a agudizar en estos tiempos finales. No lo estamos hablando, no estamos dando las citas bíblicas. Entonces, si usted se pone de parte de Dios y usted asume esta lucha creyendo que Dios le va a sostener, que Dios le va a dar la fuerza, que Dios te va a sustentar, que te va a dar el alimento, que te va a dar la vivienda, que Dios te va a dar todo lo que tú necesites, pero tú lo que tienes que hacer es la voluntad de Dios. Entonces, ¿acaso tú no te llamas? ¿Cómo te llamas? Israel, el que lucha con Dios. ¿Sí o no? Usted es el Israel espiritual del tiempo del fin, porque lucha con Dios. ¡Gloria al Señor! Entonces, no, olvídese de que no, yo tengo que poner en mi casa una bandera con las franjas azules y blancas y la estrella de David. Esto es lo que usted tiene que tener. Esta es su bandera, mire. ¿Recibir qué? El sello de Dios. De todos modos, podemos tener un tema, no sé en qué momento, no lo tengo programado para esta campaña, pero hablar es más profundamente acerca de los 144,000. Nada, que lo grabemos y lo subimos en YouTube para que lo vean por YouTube. Está bien, gracias, te doy un like. Vamos entonces a lo que fue nuestra lectura bíblica inicial. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús, mi Salvador. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Dónde se pone el sello de Dios según Apocalipsis capítulo 7? ¿Y qué va aquí en la frente según Apocalipsis capítulo 14? El nombre del Padre y del Cordero. ¿Dónde va? En la frente. ¿Quiénes lo tienen? Muy bien. ¿Que aquí se les llama ahora? ¿Qué símbolo se utiliza?
En el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿qué símbolo se utiliza? Los 144,000, no lo acabamos de leer. Entonces nosotros tenemos que entender algo interesante. La mujer que vimos vestida de sol en el primer tema del día domingo, ¿cuántas estrellas tiene? 2 estrellas. ¿Saben por qué? Porque Jesús viene de la descendencia del Israel literal, de las 12 tribus. Fue que nació Jesús. Pero como esas 12 tribus fallaron a Dios, incluso hasta el sol de hoy no creen en Jesús de Nazaret como el Mesías. Entonces Jesús funda su iglesia ¿en quiénes? ¿En quiénes lo fundó? No, usted no la fundó, usted viene más para acá. Usted Jesús no fundó en usted, porque usted está aquí 2000 años después de la fundación. Él la fundó en los 12 apóstoles, hermano querido. La iglesia apostólica. ¿Acaso cuando Jesús resucitó, después que murió en la cruz, a quién se le apareció? A los 12 apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Léalo todo el capítulo y el capítulo 2. Y Jesús, ¿qué le encomendó a sus apóstoles? Y a ellos habían ya tenido un grupo de discípulos que hacían un grupo de 120. ¿Pero quiénes? ¿Qué fue la encomienda que Jesús le dijo? Muy bien. Pero Jesús le dijo, primeramente le dijo, lean Hechos de los Apóstoles capítulo 1, tarea para la casa, por favor. No pueden salir de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa hecha por el Padre en ustedes. Pregunto, ¿cuál es esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo en ustedes. ¿Y qué hicieron los apóstoles junto con los demás discípulos? ¿Qué hicieron? Se reunieron en el aposento alto, se fueron a una casa en la parte alta y allí hicieron una gran vigilia por 10 días. Por 10 días. Y empezaron a pedir que se hiciera un cumplimiento de esa promesa en sus vidas. Y oraron por 10 días continuos, entendiendo y pidiendo esa promesa. ¿Cuál era la promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. Y en 10 días fueron llenos del Espíritu Santo. Que solamente la predicación de Pedro se bautizaron 3,000 hombres. Gloria a Dios. ¿Sabe que usted está llamado a recibir también la lluvia, en este caso tardía, porque es para los eventos finales? ¿Qué debes tener entonces? ¿Qué debes tener? El sello de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo. Porque cuando yo veo aquí esos 144,000, una pregunta. Saque su calculadora allí rápidamente. Saque su calculadora. ¿Cuánto es 12 por 12? ¿Y si le agrega 1000? Jesús fundó en el inicio con 12 tribus en el Antiguo Testamento. Porque Jesús ya existía. ¿Sí o no? ¿Quién peleó con Israel? O con Jacob, mejor dicho. Dios mismo a través de Jesús. Y de allí 12 tribus. Pero las 12 tribus fallaron y ahora Jesús llama a 12 apóstoles. 12 por 12, multiplicado por 1000, que la palabra 1000 en el idioma original habla de millares. O sea que son, ¿cuántos millares? Millones. Miles de millones. Entonces no son 100,
44,000 literales. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo importante aquí? De que usted sea nacido en Israel o que usted tenga el nombre del Cordero y del Padre en la frente. ¿Qué es lo que importa? Que usted tenga el nombre de Dios. Cuando yo voy a Éxodo capítulo 28 y el versículo 36, Éxodo capítulo 28 y el versículo 36, amén. ¿Quién lo puede leer? Éxodo capítulo 28, versículo 36. Dios le está dando las instrucciones a Moisés de cómo debía ser la vestimenta del sumo sacerdote. Ya Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. Ya le había dado las otras leyes de cómo poner en práctica esos 10 mandamientos. ¿Verdad? Dios le da la orden ahora de cómo construir el tabernáculo o el templo en el desierto, el que se desarmaba, el movible. Ahora Dios le está dando las instrucciones también de cómo debía ser amoblado el santuario y ahora le da las instrucciones de cómo se debía vestir el sumo sacerdote. Y aquí, en el capítulo 28, que está hablando sobre la vestimenta del sumo sacerdote, Éxodo 28, ¿cómo dice el versículo 36? ¿Quién lo puede leer? ¿Escucharon? La orden es que el sumo sacerdote tenía que tener una lámina de oro que iba a llevar en su, ¿dónde? En su frente, a manera de un sello. ¿Suena esto parecido a lo que estamos leyendo? ¿Suena parecido? ¿Y qué era la inscripción que debía tener aquí en el sello? Santidad a Jehová. Amén. Si el Señor te dice ahora en Apocalipsis capítulo 14 que debes tener un sello en la frente y que el sello es el nombre del Cordero y el nombre del Padre, ¿qué significa eso entonces? Que tu vida tiene que demostrar, tiene que irradiar, tiene que testificar que usted tiene que santidad a Jehová. Gloria al Señor. Tiene que haber una transformación en tu vida. Tiene que haber una transformación en mi vida para que yo pueda ser heredero del reino celestial. Tiene que haber una transformación en mi vida para que yo pase a ser hijo de Dios. Para que yo pueda ser del grupo de los salvados. Para que yo pueda ser del grupo de las vírgenes prudentes. Para que yo pueda ser del grupo. Todos esos son sinónimos. Ojo, no es que son 10, 20 grupos, no. Le estoy diciendo los sinónimos con lo que la Biblia le llama a ese grupo. Amén. El grupo de las ovejas que Dios pone a la derecha. El grupo de los siervos fieles o de los redimidos. Todo es sinónimo. Dios tiene un solo grupo. Pero ese grupo tiene que tener ¿qué? Y el sello de Dios en este caso es santidad a Jehová. Te pregunto, ¿puedes tener tu santidad a Jehová? Ese amén tuvo poquito y no muy ferviente. ¿Cómo? Ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo nosotros, que tenemos tendencia al mal, podemos tener ¿qué? Santidad a Jehová? ¿Cómo si yo tengo tendencias a un mal carácter, puedo tener aquí el nombre del Cordero y del Padre? ¿Cómo? Vamos a buscarle sentido a esto y ser realistas, ¿sí o no? ¿Cómo? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 30. Recuerde que usted debe leer los capítulos en su casa, ¿oyeron?
Aquí estamos yendo para ganar tiempo porque ya se nos acabó el tiempo de esta predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Cuando lo tenga ubicado, diga amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Amén. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿quién te va a dar sabiduría? Cristo Jesús, Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién te va a justificar? Cristo Jesús. ¿Quién te va a dar la santificación? ¿Y quién te va a dar la redención final? ¿Podemos entonces nosotros tener el sello de Dios en nuestras frentes? ¿Puede usted decir que soy santo de Jehová? Sí. Y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra que comenzó en usted. Déjalo que se vaya. Si el Espíritu Santo sigue haciendo la obra que comenzó en usted. El hecho de que usted esté escuchando estas predicaciones, usted puede estar acostado viendo las series de Netflix, viendo sus videos preferidos en YouTube, chateando en Facebook, viéndole los estados a la gente del WhatsApp. Pero estás aquí, hermano querido, junto con tu esposa, escuchando la palabra del Señor. Eduardo, ¿estás aquí? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque le aceptaste la invitación a Marisol para que no se pusiera fastidiosa. Porque el hermano Alexander siempre sonríe cuando te invita y tú, oye, esa sonrisa no puedo dejarla, tengo que venir. No, hermano, es porque el Espíritu Santo te trajo hasta aquí. Porque el Espíritu Santo, me dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, que es el que me convence de pecado, justicia y juicio. Amén. Porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en esta tierra. No os voy a dejar huérfanos. Evangelio de Juan capítulo 15. ¿Enviaré, mi hermana querida? Ve que esa mente sí está brillante. Está. Gloria al Señor. Entonces, enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce. No lo conoce. Pero usted que ha empezado a caminar con Dios, usted que está escuchando la voz de Dios, usted que está escuchando la voz del Espíritu Santo, que se deja convencer por Él, entonces esa obra de santificación, de sabiduría, de justificación, de santificación y de redención se va a cumplir en tu vida. ¿Puedes entonces tener el sello de Dios? ¿Cuántos creen que pueden tener el sello de Dios? Gloria al Señor. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo continúe haciendo la obra que empezó en ti y también en mí. Disculpe, y los que están por aquí también. Y los que están en YouTube y en las redes sociales también. Porque podemos también dejar de escuchar al Espíritu Santo. Y eso es parte del pecado imperdonable. Cuando nosotros dejamos de escuchar al Espíritu Santo, nuestro corazón se empieza a endurecer. Entonces,
deje que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra en usted y usted va a alcanzar el sello de Dios. ¿Estás de acuerdo con esto? Te invito a que te coloques de pie y vamos a tener una palabra de oración. Déjeme decirle que no hemos terminado con el sello de Dios. Está empezando a agarrar color. ¿Sí? Estamos empezando a entrar en color y en calor. Amén. Así que no se pierda el tema de mañana, porque vamos a seguir profundizando en el sello de Dios y lo que implica de manera visible. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, le agradecemos, Señor, porque usted tiene un sello poderoso para saber quiénes son tus verdaderos hijos. No los que tengan nombre, o los que estén en cierta nación, o los que estén en Palestina. No, Señor. Son todos aquellos que tienen el nombre del Cordero y de Jehová el Padre escrito en sus frentes. Son todos aquellos que estamos buscando la santidad de Jehová. Pero, Señor, nosotros por nuestros propios medios no tenemos esa capacidad porque tenemos tendencia al mal. Pero cuando nosotros, Señor, como vasijas de barros imperfectas, nos colocamos en las manos del alfarero divino, Él destruye lo malo que hay en nosotros y nos moldea a su imagen. Nos moldea como Él quiere y de vasijas de barros imperfectas pasamos a ser vasijas de honra en tus manos. Señor bendito, gloria a tu nombre por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque solamente en Cristo Jesús nosotros podemos llegar a tener sabiduría de estas cosas celestiales. Mientras que al mundo le parecen locura. Solamente por la obra del Espíritu Santo y Cristo Jesús nosotros podemos ser justificados, declarados perdonados de nuestras maldades. Solamente por la obra de Cristo Jesús, su gracia, que es no solamente perdón, que también es poder de lo alto, y la obra del Espíritu Santo, llegamos a tener santificación. Y por lo tanto, Señor, cuando vengas en poder y gloria, no vamos a ser de ese grupo que le clama a las montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que viene en el trono de la gloria. No, no, Señor, no vamos a ser de ese grupo, porque vamos a ser el grupo que va a obtener la redención final para la vida eterna. Pero necesitamos, Señor, seguir siendo convencidos por el Espíritu Santo. No nos abandones, Señor. Si nos queremos descarriar, tráenos con ese vara de buen pastor que tienes y ponnos en tu redil, Señor bendito. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y la invitación entonces para que mañana pueda venir a este mismo lugar para seguir profundizando en el sello de Dios. Dios te bendiga.